Hoy vamos a desentrañar una auténtica historia de detectives, pero una de geología. Imaginaos la escena, un caso de agua que de repente desaparece. Nuestro detective es un geólogo y las pistas, bueno, las pistas no están a la vista, están enterradas a muchísimos metros de profundidad. Y todo empieza aquí, en el Fundo Santa Ana, en la región de Ñuble, en Chile. Lo que vemos a simple vista es un campo agrícola, productivo, normal y corriente. Pero claro, su supervivencia depende por completo de algo que no se ve, el agua que saca de sus pozos profundos. Durante años, estos pozos han sido, literalmente, la sangre que mantenía viva toda la explotación. Y aquí es donde empieza el misterio. Esta es la pregunta que lo cambia todo. De un día para otro, ese recurso que daban por sentado, que siempre había estado ahí, fiable, pues empezó a fallar. Y claro, esto ponía en jaque toda la operación. Y ojo que no estamos hablando de una bajadita sin importancia. La capacidad de producción de agua de los pozos del Fundo se vino abajo más de un 50%, una cifra, vamos, alarmante que exigía encontrar una respuesta, pero ya. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el caso. Estamos ante unas pérdidas que, en principio, nadie podía explicar. Para resolverlo, vamos a seguir paso a paso la metodología y los descubrimientos del informe que hizo en 2026 el geólogo Felipe Troncoso, que fue, por así decirlo, el detective al mando de esta investigación. Y aquí están los datos, la evidencia pura y dura. Fijaos en la tabla. El Pozo 1 del año 2008 estaba diseñado para dar 20 litros por segundo y en la medición daba apenas 10,8. Hablamos de una pérdida del 55%. Pero es que lo más increíble es lo del Pozo 6, que era mucho más nuevo y se desplomó un 65%. Los números no mienten, el problema era real, estaba en todas partes y era gravísimo. Para entender por qué el agua estaba desapareciendo, solo había una opción: mirar hacia abajo. Ir directamente a la geología. La respuesta no estaba en las bombas, ni en las tuberías, estaba en las propias capas de la Tierra. Y la herramienta fundamental para cualquier detective geológico es esta, la estratigrafía. Es básicamente la ciencia que te permite leer la historia de un lugar a través de sus capas de roca, de arena, de arcilla. Cada capa es una pista, una página de un libro que cuenta lo que se esconde bajo nuestros pies. Al analizar los perfiles de los 6 pozos, lo que se descubrió fue un patrón clarísimo, una especie de sándwich geológico. Arriba, una capa de grava y arena con agua, lo que llamamos el acuífero superior. Debajo, y esta es la madre del cordero, una capa de arcilla impermeable supergruesa, de hasta 55 metros de grosor, que actuaba como un sello hermético. Y bajo ese sello, bajo ese sello se intuía que había algo más, otro acuífero, el inferior. Así que el primer diagnóstico parecía bastante evidente, ¿no? Todos los pozos del Fundo estaban pinchando la misma fuente, ese acuífero de arriba, el superior. Y claro, después de tantos años de uso, esa fuente se estaba secando. El nivel del agua había bajado tanto que las bombas simplemente ya no llegaban. Pero claro, la historia no acaba aquí. Como en todo buen misterio que se precie, la pista definitiva, la que resolvió el caso, no se encontró en la escena del crimen, por así decirlo, sino a más de 1 kilómetro de distancia. Esta es la prueba clave. Es el perfil de un pozo de un fondo vecino, el pozo Varela. Mientras que los pozos de Santa Ana se quedaban entre los 50 y los 90 metros de profundidad, este llegaba hasta los 135 metros, o sea que perforó mucho más allá de lo conocido, atravesando por completo esa capa de arcilla tan gruesa. Y aquí llega el momento eureka de la investigación. En el registro de la perforación de ese pozo Varela, a 85 metros de profundidad, justo cuando atraviesan esa gran capa de arcilla, el operario anota una frase que lo cambia todo. El pozo empieza a ser surgente. ¿Y qué quiere decir surgente? Pues que el agua brota sola, con su propia presión, sin necesidad de ninguna bomba. Pero es que la sorpresa no terminó ahí. Siguieron perforando hasta los 130 metros, y el caudal natural, esa surgencia, aumentó hasta los 18 litros por segundo. 18 litros por segundo de agua que salían solos. Esta era la prueba irrefutable que el geólogo necesitaba. Debajo de la arcilla se escondía un segundo acuífero muchísimo más potente y presurizado. Un auténtico tesoro de agua oculto. Con esta pista, el caso quedó cerrado. El problema del Fundo Santa Ana no era la falta de agua en la zona, para nada. El problema era que durante años habían estado perforando en el lugar equivocado, o para ser más exactos, a la profundidad equivocada. Esto lo ilustra a la perfección. Se pasó de pensar que el recurso se estaba agotando a entender que el recurso principal ni siquiera se había empezado a tocar. La solución no era buscar agua en otro sitio, sino buscarla mucho, mucho más abajo.
Y lo bueno es que el informe de Troncoso no se quedó solo en el diagnóstico. Proponía un plan de acción muy claro en 3 pasos. El primero, una solución de urgencia, bajar las bombas para que llegaran al agua. El segundo, mantenimiento, limpiar las tuberías viejas para que todo funcionara mejor. Y el tercero, la estrategia a largo plazo, la más importante, que cualquier nueva perforación se olvidara del acuífero de arriba y fuera directa a esa reserva profunda, entre los 90 y los 140 metros. El misterio del fundo Santa Ana al final se resolvió gracias a la ciencia, gracias a la geología. Es un caso que nos demuestra que a veces los recursos más valiosos que tenemos no están a la vista, sino justo debajo de nosotros. Y esto nos deja una pregunta en el aire. ¿Cuántos otros misterios del agua como este podría haber por ahí? Lugares que sufren escasez sin saber que la solución quizás está solo unos metros más abajo.